No había sido invitado, pero Sergio Ortega apareció de todos modos. El gran salón de baile brillaba con candelabros de cristal y el zumbido de los violines resonaba en los suelos de mármol. Los camareros se abrían paso entre los brillantes vestidos y los smokines a medida, sirviendo champán en copas estriadas sin derramar una gota. Pero Sergio no iba vestido como los demás. Su traje gris oscuro era modesto, uno que no se había puesto desde el colapso de su empresa. Se mantenía al margen de todo, invisible en una sala donde solía llamar la atención. Entonces la vio, Valentina Reed. Habían pasado 5 años, pero la forma en que se mantenía elegante, segura de sí misma, era inconfundible. Su cabello oscuro caía en ondas por su espalda, pero no fue su presencia lo que le dejó sin aliento. Era el niño pequeño que estaba a su lado, sosteniéndole la mano. Un niño, quizá de unos 5 años, pelo castaño despeinado, ojos color esmeralda, sus ojos. A Sergio se le aceleró el corazón, se le doblaron las rodillas. No podía ser. Se quedó mirando, paralizado, mientras los recuerdos del día en que dejó que Valentina se marchara volvían a él. Y antes de que pudiera moverse, Valentina se volvió, mirándolo fijamente a los ojos. Su sonrisa desapareció. El pasado lo había alcanzado y ella no estaba sola. Sergio Ortega solía creer que era invencible. Nacido y criado en el Upper East Side de Manhattan, era hijo único de Charles y Diane Hayes, de dinero antiguo y reglas antiguas. Su padre, un capitalista de riesgo con reputación de despiadado, esperaba excelencia. El éxito no es opcional, decía Charles, es tu deber. Desde muy joven, Sergio fue preparado para la grandeza. Tutores privados, escuelas preparatorias de la Ivy League, veranos pasados haciendo prácticas en las empresas de su padre en lugar de montar en bicicleta o ir de campamento. Mientras otros niños aprendían a jugar, Sergio aprendía a ganar. Cuando se graduó en Stanford con un título en informática y empresariales, Sergio ya había lanzado su primera empresa. A los 25 años fundó Nexora Tech, una empresa de ciberseguridad cuyo valor se disparó. Hablando rápido, vestido con elegancia y siempre 5 pasos por delante, Sergio se convirtió en un fijo en los círculos de élite de Silicon Valley. Forbes lo etiquetó como el chico del $1.000.000.000. Llevaba el título como una armadura. Lo tenía todo: un ático con vistas al mar en San Francisco, un Ferrari que apenas conducía y una agenda repleta de reuniones de alto riesgo. No tenía tiempo para distracciones. Entonces conoció a Valentina. Ella no estaba impresionada por su patrimonio neto. No le preguntó por las opciones sobre acciones ni por las proyecciones trimestrales. Le preguntó por su infancia, sus miedos, la última vez que lloró. Vio al hombre que había debajo del dinero. Y por primera vez en años, Sergio dejó entrar a alguien. Se conocieron por casualidad. Ella estaba dibujando un diseño de puente en una servilleta en una cafetería del centro. Él se ofreció a comprarle otro expreso, y ella puso los ojos en blanco, sin impresionarse. Eso le intrigó. Su mundo era la estructura y el arte, el suyo era la velocidad y los números. Aún así, algo hizo clic. Su conexión se sintió real, algo que no podía codificarse ni calcularse. Un año después, ella se mudó a su apartamento. La vida con ella era más tranquila, más plena. Ella le recordaba que respirara, pero cuando Valentina le dijo que estaba embarazada, todo cambió. Sergio no gritó ni salió de la habitación. Simplemente se apagó. No era parte del plan. Tenía que lanzar un producto, responder ante los inversores, una junta que le pisaba los talones. Un niño no encajaba en el calendario. Empezó a quedarse hasta tarde en la oficina, a faltar a las citas con el médico y a olvidarse de las cenas. Valentina le suplicó que hablaran. Él asintió y prometió intentarlo, pero en el fondo ya había decidido que no estaba preparado. Y entonces una noche ella hizo las maletas y se marchó.
sin ultimátums, sin gritos, solo silencio. Él la vio irse y se dijo a sí mismo que era lo mejor. Eso fue hace 5 años. Ahora, Sergio Ortega llevaba un traje prestado. Ya no era un magnate de la tecnología, sino un hombre que apenas se mantenía en pie. Nexora se había hundido tras una filtración de datos de alto perfil. Los inversores se retiraron. Su nombre se convirtió en sinónimo de fracaso. Y frente a él estaba la mujer a la que dejó marchar y el niño que podría ser su hijo. Por primera vez en su vida, Sergio no pensaba en fusiones ni en dinero. Pensaba en lo que significaba ser padre. Si este momento te ha emocionado, dedica un segundo a darle a me gusta al vídeo y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez la vida te ha dado una segunda oportunidad? Tu historia podría ser exactamente lo que alguien necesita escuchar ahora mismo. Conectemos de corazón a corazón. Sergio no se movió del borde del salón de baile. Las risas a su alrededor se volvieron distantes, amortiguadas por el peso que presionaba su pecho. Sus ojos estaban fijos en el niño Diego, que más tarde supo que estaba agarrado de la mano de Valentina. La postura del niño, la inclinación de su cabeza cuando levantaba la vista, incluso la forma en que arrugaba la nariz mientras escudriñaba a la multitud. Era como ver un recuerdo caminar y respirar. No se trataba solo de conmoción, era nostalgia. No por la vida que una vez tuvo, no por el estatus o la compañía, sino por los años que no pudo recuperar, los años que se había perdido. El deseo lo golpeó más fuerte que cualquier pérdida comercial. Quería conocer al niño, escuchar su risa, saber qué lo hacía llorar, abrazarlo cuando tenía miedo. Quería ser parte de sus hitos, no leer sobre ellos en una tarjeta de Navidad o verlos desde las sombras. Pero, ¿cómo podía? Él fue quien se fue. Esa noche, mucho después de que terminara la gala, Sergio se sentó en la tranquilidad de su apartamento alquilado, con el zumbido de la ciudad en el exterior. El espacio no se parecía en nada al lujoso ático que una vez tuvo. Sin paredes de cristal ni arte abstracto, solo paneles de yeso, un sofá desgastado y silencio. Miró fijamente una vieja foto de él y Valentina, tomada en el balcón de su antigua casa. Ella estaba descalza con el pelo recogido en un moño desordenado, riéndose de algo que él no recordaba. Él parecía joven, invencible, un hombre que creía que el amor podía esperar, un hombre que pensaba que la familia era opcional. Ahora odiaba a ese hombre. El mayor temor de Sergio no era que Diego no fuera suyo, era que lo fuera y que el niño ya hubiera llenado ese espacio en su corazón con otra persona. Sergio había crecido sabiendo exactamente lo que se esperaba de él. Su padre, Charles, nunca se perdía una cena de negocios, pero rara vez asistía a un recital escolar. El afecto se manifestaba en forma de firmes apretones de manos y fondos fiduciarios estrictamente controlados. Ese era el modelo que había seguido hasta que Valentina entró en su vida y le mostró algo más suave, algo real, y él lo tiró por la borda. Cuando ella le habló del bebé, él no gritó, no entró en pánico, simplemente se distanció, calculó todo, el coste de un hijo, la interrupción de su hoja de ruta de 5 años, el riesgo para los inversores. La paternidad no era algo que pudiera calcular en una hoja de cálculo. Le aterrorizaba, y así desapareció. Se justificó diciendo que era algo temporal. Se dijo a sí mismo que volvería una vez que las cosas se calmaran, una vez que estuviera más estable. Pero la verdad era que era un cobarde. Y ahora, 5 años después, el peso de esa elección era insoportable. No podía dejar de pensar en Diego, cómo sonaba su voz cuando estaba emocionado. ¿Le gustaban los superhéroes? ¿Dormía con una luz de noche? ¿Cómo llamaba al hombre que lo crió? ¿Sabía siquiera que Sergio existía? Solo pensar en ello le retorcía el estómago.
Sacó el teléfono y se puso a leer sus mensajes antiguos. El último de Valentina databa de hacía 4 años. Una sola línea. Espero que algún día entiendas de qué te alejaste. Nunca respondió, pero ahora quería entender. Necesitaba hacerlo. Escribió un mensaje, lo borró y escribió otro. Finalmente pulsó enviar. Valentina, te vi esta noche. No esperaba verte. Sé que soy la última persona de la que quieres oír hablar, pero me gustaría hablar. Por favor. Luego, silencio. Cada hora parecía un día. Miró el teléfono obsesivamente. Cada vibración desencadenaba una ráfaga de pánico y esperanza. Entonces llegó la respuesta. Mañana, 3 p.m. Parque de la Ciutadella. No llegues tarde. No fue perdón. Ni siquiera fue una segunda oportunidad, pero fue un comienzo. Sergio no durmió esa noche. Caminó de un lado a otro de su apartamento, reviviendo viejos recuerdos como una película que había visto 1000 veces, pero que nunca había entendido del todo. Su risa, la cita para la ecografía que se perdió, el momento en que se paró en la puerta, con la maleta en la mano, los ojos rojos pero secos. A la mañana siguiente, se levantó temprano, vestido de forma sencilla, sin trajes de diseño ni relojes llamativos. Solo unos vaqueros, una chaqueta azul marino y una esperanza silenciosa. A las 2:30 p.m. estaba en el parque, con el corazón palpitante. ¿Qué esperaba? Ver a Diego correr a sus brazos. ¿Que Valentina lo perdonara en una sola tarde? No, pero necesitaba mirar a los ojos de su hijo. Necesitaba ver, aunque fuera una sola vez, a lo que había renunciado. Más que éxito, más que redención, Sergio Ortega quería una cosa: ser alguien a quien su hijo pudiera llamar algún día papá. El aire era fresco esa tarde. Las hojas caían suavemente de los árboles mientras Sergio se sentaba en un banco desgastado del Parque de la Ciutadella con las manos apretadas en el regazo. Llegó temprano, 30 minutos antes, pero esperar le parecía una penitencia. Ensayó lo que diría, aunque las palabras se desvanecían cada vez que imaginaba su rostro. A las 3 de la tarde en punto, apareció. Valentina caminaba lentamente, vestida con un largo abrigo beige y una bufanda envuelta cuidadosamente alrededor de su cuello. A su lado, Diego hacía botar una pequeña pelota de fútbol con cada paso, tarareando suavemente para sí mismo. Su presencia hacía que el mundo se inclinara. Sergio se puso de pie inmediatamente. «Hola», dijo con una voz demasiado suave. Valentina le hizo un breve gesto con la cabeza, con los ojos inescrutables. Diego dijo, agachándose junto al niño, «¿Por qué no vas a patear la pelota por ahí un rato?» Diego sonrió y corrió hacia una zona de césped, dejándolos en un pesado silencio. «Tienes buen aspecto», ofreció Sergio. Valentina levantó una ceja. «No empieces con charlas triviales». Él asintió avergonzado. «Gracias por venir». Ella cruzó los brazos. «¿Por qué ahora, Sergio?» «Después de todos estos años». «No sabía de él», dijo rápidamente. «En realidad no. Te fuiste antes de...» No, interrumpió ella con voz aguda. «No me fui sin más. Te supliqué que te preocuparas. Lloré delante de ti. Te dije que estaba embarazada y te fuiste». Sergio tragó saliva. «Pensé que necesitaba concentrarme. En construir la empresa. En asegurar un futuro». «¿Para quién?», preguntó ella. «Porque seguro que no era para nosotros». Se hizo el silencio entre ellos. «Tenía miedo», admitió él. Ella entrecerró los ojos. «Yo también. Pero aparecí». Sergio apartó la mirada y se posó en Diego. El chico se rió mientras pateaba la pelota contra un árbol, su alegría intacta por el peso de su conversación. «¿Lo sabe?», preguntó Sergio. No respondió Valentina con frialdad. «Debería». Valentina vaciló y luego se acercó. «¿Y qué le dirías? ¿Que te fuiste porque no estabas preparado? ¿Que tu ambición importaba más que él?» «Le diría que cometí un error», dijo Sergio, con la voz quebrada, «y que me pasaré todos los días demostrando que no soy el mismo hombre». Ella lo estudió durante un largo momento. «Ya tiene a alguien.
Lucas ha estado en su vida desde que era un bebé. Él es quien le lee cuentos antes de dormir, le enseña a atarse los zapatos, lo lleva al médico. El nombre golpeó como un martillo a Lucas, un hombre al que Sergio nunca había conocido, pero que de repente se alzaba como un muro entre él y su hijo. «¿Está él...?» Sergio empezó. «Estamos casados», dijo ella con un tono cuidadoso. Él asintió, tratando de mantener una expresión neutra. «Lucas es un buen hombre». «Sí», dijo ella simplemente, «es todo lo que Diego se merece». Sergio sintió un nudo en el estómago. «No estoy aquí para ocupar su lugar». La mirada de Valentina se agudizó. «Entonces, ¿para qué estás aquí?» «Para formar parte de la vida de Diego, de la forma que pueda, sea cual sea». Ella lo miró fijamente, sopesando cada palabra. Su expresión se suavizó ligeramente, pero su voz siguió siendo cautelosa. «Tiene 5 años, Sergio. No te conoce, no necesita confusión. Iré poco a poco», prometió. Valentina suspiró. «Ven a su partido de fútbol el próximo sábado. Eso es todo, sin presentaciones. Solo observa una prueba». «Allí estaré», dijo él. «No llegues tarde», añadió. Luego se dio la vuelta y llamó a Diego. El chico vino corriendo con las mejillas sonrojadas. «¿Listo para irnos?», le preguntó ella. Diego asintió con la cabeza y luego se volvió hacia Sergio. «¿Quién es ese?», preguntó. Valentina vaciló. «Solo alguien que conocía». A Sergio le dolió el pecho al oír esas palabras. Los vio alejarse tomados de la mano. Se volvió a sentar en el banco, sintiéndose más pequeño que nunca. Los días previos al partido de fútbol le parecieron interminables. Cada vez que sonaba su teléfono, esperaba un mensaje de Valentina. No llegó ninguno. Se quedó despierto hasta tarde, investigando sobre psicología parental, viendo vídeos sobre cómo reconectar con hijos alejados. No buscaba atajos, buscaba una forma de importar. Llegó el sábado, gris y nublado. Sergio llegó temprano y se quedó solo al borde del campo. Los niños con camisetas de colores brillantes reían y perseguían pelotas por el césped. Y entonces lo vio. Diego. El chico corrió hacia el campo con confianza, ajustándose la camiseta roja y pateando una pelota hacia la portería. Miró hacia la multitud, hacia Sergio, y se detuvo, solo por un momento. Sergio levantó una mano, inseguro. Diego parpadeó y luego se dio la vuelta. No rechazo, solo desconocimiento. Unos minutos más tarde llegó Lucas. Era alto, tranquilo, de una compostura natural. Se puso de pie junto a Valentina y le rodeó los hombros con un brazo. Sergio se quedó solo. Este era el obstáculo. No Lucas, no Valentina. El tiempo. El tiempo que había perdido y ahora tenía que ganarse cada segundo de vuelta. Sergio llegó temprano al campo de fútbol otra vez. Se paró cerca del borde, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo, tratando de parecer normal, como cualquier otro padre allí. Pero no lo era. Todavía no. No estaba en la lista de voluntarios para la merienda. No sabía los nombres de los otros niños. Ni siquiera sabía el color favorito de su hijo. Aún así, estaba allí. Los padres se reunían alrededor del campo, colocaban sillas plegables y charlaban sobre los eventos escolares. Valentina llegó con Diego y el corazón de Sergio dio un vuelco. El niño corrió hacia el banquillo del equipo, con el balón de fútbol bajo el brazo. Valentina se quedó junto a la línea de banda con una expresión indescifrable. Sergio saludó con la mano con cautela. Ella asintió brevemente, pero no sonrió. Justo cuando estaba a punto de acercarse a ella, un hombre se unió a su lado. Lucas. Llevaba una camisa informal abotonada, las mangas remangadas y una confianza relajada que hizo que Sergio se sintiera inmediatamente fuera de lugar. Lucas se inclinó para decirle algo a Valentina, y ella se rió levemente. Entonces Lucas vio a Sergio. Sus ojos se encontraron. Una tranquila evaluación pasó entre ellos. Lucas asintió educadamente. Sergio se lo devolvió.
rígido. Minutos después sonó el silbato y comenzó el partido. Diego corría con el grupo de niños pateando, riendo, concentrado. Cada vez que se movía, Sergio miraba como si pudiera perderse algo que le cambiara la vida. Y entonces sucedió. Diego pateó el balón, fuerte y limpio, y éste se dirigió hacia la red. El pequeño público prorrumpió en vítores. Sergio se puso de pie y aplaudió. ¡Sí!, gritó más fuerte de lo que pretendía. Diego se volvió hacia el lateral, escudriñando. Por un instante sus miradas se cruzaron. Sergio se quedó sin aliento. El niño lo vio. Luego Diego se dio la vuelta y corrió directo a los brazos de Lucas. Sergio se quedó paralizado en medio de su aplauso. Vio a Lucas agacharse y abrazar a Diego. El niño le sonrió. Lucas le despeinó el cabello y le dijo algo que lo hizo reír. Valentina se unió a ellos, con la mano apoyada suavemente en el hombro de Lucas. Sergio se sentía como un fantasma. Cuando terminó el partido y el equipo se reunió, otros padres se acercaron a Valentina y Lucas para felicitarlos. «Ese gol ha sido increíble», dijo una mujer. «Es una auténtica estrella. Hacéis un equipo estupendo», añadió otra. Valentina sonrió educadamente. Lucas asintió con la cabeza en señal de agradecimiento. Entonces, la mujer se volvió hacia Sergio, que la había visto por primera vez. «Tú eres...» Él se enderezó. «Soy Sergio. Yo... Es un viejo amigo», interrumpió Valentina rápidamente, dando un paso adelante. Su voz era agradable pero fría. No lo miró. La mujer asintió, sonriendo torpemente, y luego volvió a mirar a Lucas. «Bueno, felicidades, papá. Tienes un gran atleta». Sergio sintió un nudo en la garganta. Dio un pequeño paso atrás, sintiendo como si la tierra se hubiera movido bajo sus pies. «Papá», había dicho la mujer, sin vacilación, sin duda, y Valentina no la había corregido. El equipo estaba terminando. Los niños corrían hacia las mesas de aperitivos y las neveras. Diego corrió hacia Lucas y le tiró de la mano. «¿Puedo comprar 2 zumos hoy?» Lucas se rió. «Un zumo y una barrita de cereales. ¿Trato hecho?» «Trato hecho». Diego sonrió. Sergio dio un paso adelante. «Hola», Diego dijo con suavidad. El niño levantó la vista, confundido. «Hola, vi tu gol. Fue increíble». «Gracias», dijo Diego en voz baja, y luego volvió a mirar a Lucas. Sergio dudó. «¿Te acuerdas de mí? Del parque». Diego se encogió de hombros. Valentina se interpuso entre ellos. Sergio dijo con firmeza: «Creo que es hora de que te vayas». Él parpadeó. «Solo quería decirte que hiciste un buen trabajo. Eso es todo». «Lo hiciste», dijo ella. «Ahora vete». Lucas estaba de pie a su lado, tranquilo pero alerta. Una barrera silenciosa. El rostro de Sergio ardía. Los padres que estaban cerca ahora miraban. Susurrando, juzgando, asintió lentamente. «Está bien». Se dio la vuelta para irse, pero una voz familiar lo detuvo. «Espera». Diego corrió hacia él, sosteniendo algo en la mano. Sergio se dio la vuelta. El niño sostenía un papel arrugado. «Se te cayó del bolsillo», dijo Diego. Sergio lo tomó, atónito. «Gracias, amigo». Diego sonrió. «Adiós». Corrió de vuelta hacia Lucas, quien se arrodilló para chocar los 5. Sergio se quedó allí de pie un segundo de más, observando cómo el chico que tanto deseaba conocer volvía corriendo a los brazos de otra persona. Entonces lo oyó. Detrás de él, suave, pero claro. «Ese es el tipo, ¿verdad? ¿El que la dejó?» «¿En serio? ¿Es él?» Pensaba que era un genio de la tecnología. ¿No lo perdió todo? He oído que se fue cuando ella se quedó embarazada. Increíble. Sus voces eran apagadas, pero lo suficientemente agudas como para traspasar. Sergio caminó más rápido, con el corazón latiendo con fuerza. No miró atrás. Cuando llegó a su coche, le temblaban las manos. Agarró el volante con fuerza, tratando de estabilizarse, pero nada podía detener la tormenta que se arremolinaba dentro de él. Había ido con la esperanza de conectar, de progresar, de tener algún tipo de prueba de que todavía tenía un lugar en la vida de su hijo.
En cambio, se había reducido a un susurro del que alguien hablaba, pero no hablaba. Alguien desestimado. Y lo peor, se lo había ganado. Sergio estaba sentado en su coche, agarrando el volante con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. El murmullo de los padres charlando y los niños riendo aún resonaba en la distancia. Pero dentro de su coche, todo estaba en silencio. El único sonido era el sordo golpeteo de su corazón latiendo en su pecho. Nunca se había sentido tan pequeño. Esto no era como perder una empresa o ver cómo su nombre caía de una lista de Forbes. No se trataba de bancarrota ni de titulares. Era algo más profundo, algo más permanente. Había sido invisible para su propio hijo, y lo peor era que no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Se reclinó en el asiento y miró al techo, tratando de respirar. Pero el peso en su pecho se negaba a levantarse. Todas las imágenes del campo se repetían en su mente. Diego corriendo hacia los brazos de Lucas, la forma casual en que Valentina lo había rechazado, la mirada de incertidumbre en los ojos de Diego cuando trató de hablar con él, y luego los susurros. Ese es el tipo que la dejó. Aún podía oír las palabras, silenciosas pero claras. No importaba que fueran desconocidos, no importaba que no conocieran toda la historia. La verdad era que tenían razón. Él se había marchado. No había gritado ni dado portazos, no había maldecido ni culpado, simplemente había optado por el silencio. Se había sumergido en el trabajo, en las reuniones, en objetivos que ahora le parecían ridículamente vacíos. Se había dicho a sí mismo que era algo temporal y que volvería cuando estuviera más preparado, más estable. Pero cuando estuvo listo, ella ya se había ido, y ahora, 5 años después, había aparecido esperando ¿qué? ¿Una segunda oportunidad? ¿Perdón? Un hijo que lo mirara y sintiera una conexión al instante. Había subestimado lo que había roto. Arrancó el coche y condujo lentamente por el barrio sin saber a dónde iba. Las calles se volvieron borrosas. Todo parecía demasiado limpio, demasiado tranquilo, como si al mundo no le importara que algo dentro de él se hubiera hecho añicos. Finalmente, se detuvo cerca de un parque, el mismo en el que había conocido a Valentina semanas antes. Bajó del coche y se sentó en el mismo banco, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. Recordó la primera vez que vio a Diego hacía solo unos días en la gala. Esa penetrante revelación, ese golpe de familiaridad en las entrañas. Se había convencido de que era el destino, que volver a verlo significaba que de alguna manera podía reescribir el pasado, que su sola presencia sería suficiente, pero ahora veía lo equivocado que había estado. La presencia no era suficiente. El amor no era una declaración, era una prueba. Eran años de madrugones, de cuentos antes de dormir, de rodillas raspadas y obras de teatro en la escuela. Era elegir quedarse, incluso cuando era inconveniente, incluso cuando era difícil. Lucas se había presentado, día tras día. Él había hecho el trabajo, Sergio no. Cuanto más lo pensaba, más insoportable se volvía. No odiaba a Lucas. ¿Cómo podría odiarlo? El hombre había dado un paso adelante donde Sergio había dado un paso atrás. Se había ganado el derecho a que lo llamaran papá, y Diego parecía feliz, seguro, amado. Entonces, ¿con qué derecho Sergio quería participar? Sacó su teléfono y se quedó mirando el contacto de Valentina. Sus dedos se cernían sobre la pantalla. Una parte de él quería disculparse de nuevo. Otra parte de él quería desaparecer para evitarles la confusión, el daño potencial. Quizá ya había hecho suficiente. Escribió, borró, volvió a escribir, luego se detuvo. ¿Qué estaba haciendo? No se trataba de lo que él quería, no se trataba de aliviar su culpa o recuperar los años perdidos. Se trataba de Diego, un niño con ojos brillantes y un mundo que ya tenía sentido. ¿Qué pasaría si presionaba demasiado? ¿Perturbaría a ese mundo solo para sentirse mejor consigo mismo?
Crecería Diego resentido con ambos, dividido entre dos hombres que tiraban en lugar de levantar. Sergio se reclinó y exhaló tembloroso. La verdad estaba más clara ahora que nunca. Si realmente amaba a su hijo, tenía que estar dispuesto a aparecer sin ser visto, a ofrecer apoyo sin expectativas, demostrar su valía sin exigir nada a cambio. No sería un momento heroico, no habría un reencuentro dramático, ni un vínculo instantáneo. Habría pasos lentos, gestos silenciosos, y habría días como hoy, dolorosos, humillantes, aplastantes, en los que se sentiría como una sombra. Pero si Diego alguna vez lo mirara dentro de unos años y viera a alguien que lo intentó, que realmente lo intentó, tal vez eso sería suficiente. Quizá ser padre no consistía en ser el primero, quizá consistía en estar allí. Una ligera brisa susurraba entre los árboles que lo rodeaban. El sol de la tarde se filtraba entre las ramas, proyectando largas y suaves sombras sobre el banco. Se quedó quieto, dejando que lo bañara. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó la nota arrugada que Diego le había entregado antes. Estaba en blanco. Solo un trozo de papel roto que debió de caerse de su chaqueta, pero le había parecido un salvavidas. Sergio lo dobló con cuidado y se lo guardó en el bolsillo. Nadie le había dado la bienvenida hoy. Nadie había aplaudido. No se había ganado nada y, sin embargo, volvería a presentarse mañana y al día siguiente y al otro, porque eso es lo que hace un padre. Si este momento te ha emocionado, dedica un segundo a darle a me gusta al vídeo y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez la vida te ha dado una segunda oportunidad? Tu historia podría ser exactamente lo que alguien necesita escuchar ahora mismo. Conectemos de corazón a corazón. Los días pasaron en una tranquila neblina. Sergio no volvió a intentar contactar con él. Pensó que ya había dicho demasiado, o quizá no lo suficiente. En cualquier caso, el silencio le parecía la opción más segura. Pero la culpa permaneció, el dolor permaneció, la imagen de Diego sonriendo a Lucas permaneció. Entonces, un miércoles por la noche, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Valentina. Diego tiene un evento escolar el viernes. Noche de arte padre-hijo. 6 p.m. Si todavía quieres aparecer, hazlo. Leyó el mensaje 3 veces, preguntándose si lo estaba imaginando. No era cálido, no era indulgente, pero era algo. Escribió una respuesta con cuidado. Gracias, allí estaré. El viernes llegó demasiado rápido. Sergio salió temprano del trabajo, vestido con un suave jersey gris y vaqueros. Se miró en el espejo y casi no se reconoció. No llevaba corbata ni un Rolex reluciente, solo un hombre que esperaba no estropear las cosas. Llegó al Colegio Público Miguel de Cervantes 15 minutos antes y se quedó en la entrada, observando a los padres entrar con sus hijos. El gimnasio zumbaba con risas, música, el sonido de pinceles raspando platos de papel. Vio a Valentina al otro lado de la sala, con la espalda recta y la expresión concentrada mientras ayudaba a Diego con su bata. Sergio se quedó cerca de la puerta, inseguro. Entonces, inesperadamente, Diego levantó la vista y lo vio. Sus miradas se cruzaron, y esta vez Diego sonrió. Sergio se quedó sin aliento. Diego le susurró algo a Valentina, que siguió su mirada. Su rostro no cambió mucho, pero le hizo un sutil gesto de asentimiento a Sergio. Fue suficiente. Se acercó lentamente. «Hola», le dijo a Diego. «Esa bata parece seria. Debes estar haciendo arte de verdad esta noche». Diego se rió. «Estamos pintando máscaras de superhéroes». Sergio se agachó junto a él. «¿Cuál es tu poder?», Diego consideró la pregunta. «Invisibilidad». El corazón de Sergio se encogió. Sonrió con dulzura. «Buena elección. ¿Quieres ayudarme a pintar?», preguntó Diego. Valentina no intervino. Simplemente le entregó un pincel a Sergio, y así, sin más, se convirtió en parte de algo.
Se sentaron en una mesa redonda cubierta de papel de periódico y barras de pegamento. Diego le enseñó a Sergio a hacer remolinos con los colores. Se rieron cuando sus dedos se quedaron pegados a la mesa. Valentina observaba en silencio, con los ojos cada vez más tiernos. Entonces entró Lucas. Los vio rápidamente y se acercó, dejando una bolsa de zumos y aperitivos sobre la mesa. Saludó educadamente a Sergio con la cabeza. «No pensé que vendrías», dijo con voz tranquila. «Dije que lo haría», respondió Sergio. Lucas lo estudió por un momento. «Habló de ti. Después del partido». Los ojos de Sergio se abrieron como platos. «¿De verdad?» Lucas asintió. «Dijo que parecías simpático». Sergio apretó la garganta. «Gracias por contármelo». Lucas miró a Diego, que ahora sostenía una máscara chorreante. «Creo que le gusta tenernos a los dos cerca. Si sigues apareciendo así, puede que signifique algo». Sergio no sabía qué decir, así que se limitó a asentir. Más tarde esa noche, después de que la pintura se secara y las cajas de zumo desaparecieran, Diego se inclinó y le susurró algo a Sergio. «¿Puedes venir otra vez la próxima vez?» A Sergio le dolía el pecho de la mejor manera posible. «Si tu madre dice que sí, me encantaría». Valentina lo oyó y arqueó las cejas, pero no dijo que no. Mientras recogían para irse, Diego tomó la mano de Sergio, solo por un segundo. Fue breve, un latido, pero lo fue todo. Afuera, bajo las tenues luces del estacionamiento, Sergio caminaba junto a Valentina mientras Diego se adelantaba, balanceando su máscara por la cuerda. «Él estaba feliz esta noche», dijo en voz baja. Sergio la miró. «Yo también». Ella dejó de caminar. «Lo dijiste en serio, ¿no? Cuando dijiste que no estabas tratando de reemplazar a Lucas». «No lo estoy», dijo él. «Él ha hecho el trabajo, ha estado ahí, lo veo, lo respeto». Valentina asintió lentamente. «Diego aún es joven, está empezando a hacer preguntas sobre de dónde viene, sobre ti». Sergio tragó saliva. «¿Qué le dices?» «Que eres alguien que cometió un error», dijo ella, «y alguien que podría estar tratando de arreglarlo». Él bajó la mirada y luego la volvió a mirar. «Eso es justo». Ella respiró hondo. «Si sigues apareciendo, si eres paciente, te dejaré formar parte de su vida. Pero tienes que ser constante, nada de desaparecer. No más excusas». «No lo haré», dijo él con firmeza. «No otra vez». Ella dudó, luego le tendió la mano. Él la tomó. Por primera vez en años sintió que algo cambiaba. Una puerta, una vez cerrada con llave, se había abierto una rendija. Y esta vez no iba a dejar que volviera a cerrarse. El sábado por la mañana llegó luminoso y fresco. Sergio estaba de pie junto a una valla de tela metálica, observando el calentamiento del equipo de fútbol de Diego. El chico corría por el campo con una camiseta roja 2 tallas más grande, el pelo rubio despeinado por el viento. Parecía feliz, lleno de energía y listo. Sergio sonrió y luego miró a su alrededor. Los padres se acomodaban en las gradas con sillas plegables y tazas de viaje. Algunos le hacían gestos con la cabeza. Uno incluso le saludó amigablemente con la mano. Eso no había sucedido antes. Valentina llegó unos minutos más tarde con un termo en la mano. Llevaba un grueso abrigo gris y gafas de sol, pero su expresión se entusiasmó ligeramente cuando lo vio. «Has llegado», dijo ella. «Por supuesto». Ella le entregó una taza de café. Él la miró sorprendido. «Pensé que tendrías frío», dijo ella, y luego volvió su atención al campo. Sergio sostuvo la taza caliente con ambas manos, sin decir nada, pero algo cambió en su interior. Comenzó el partido, y Diego se movió con una confianza sorprendente. Persiguió el balón con concentración, gritó a sus compañeros de equipo, y cuando finalmente marcó, levantó ambos brazos en el aire como si hubiera ganado la Copa del Mundo. Miró hacia el lateral del campo, buscando. Sus ojos encontraron a Sergio. Sergio se puso de pie y aplaudió. Diego sonrió ampliamente. Era la primera vez que el chico lo buscaba.
Después del partido, se encontraron cerca de la mesa de aperitivos. Diego corrió directamente hacia Valentina y Lucas, pero al cabo de un momento se volvió hacia Sergio con un cartón de zumo en la mano. «Te guardé uno», dijo Diego. Sergio se agachó. «Muy amable por tu parte, Diego. Me ayudaste con la máscara. Mamá dijo que eras bueno pintando». Sergio se rió entre dientes. «Hace tiempo». Lucas se unió al grupo. Asintió a Sergio con la cabeza. Luego se inclinó y le susurró algo a Diego. El chico asintió y salió corriendo hacia el patio de recreo. Sergio miró a Lucas con recelo. «Lo has manejado bien», dijo Lucas. «¿Manejar el qué?» «El momento», dijo Lucas simplemente. «No presionaste. Dejaste que él viniera a ti. Esta vez estoy intentando hacer las cosas de otra manera». Lucas lo estudió por un momento. «Sigue así». Valentina se unió a ellos, con los brazos cruzados sin apretar. «Diego quiere invitarte a su fiesta de cumpleaños. Me lo pidió esta mañana». Sergio abrió mucho los ojos. «¿De verdad?» Ella asintió. «Será algo pequeño. Solo amigos cercanos. Algunos chicos del colegio. Me encantaría ir, gracias». Valentina bajó la mirada por un momento y luego lo miró a los ojos. «Has aparecido, Sergio. No me lo esperaba. No sabía cuánto lo necesitaba», respondió, «hasta que lo vi». Permanecieron en silencio un rato, observando a Diego columpiarse en los barrotes y llamar a sus amigos. Más tarde, esa semana, Sergio se encontró fuera de una juguetería, mirando los estantes y preguntándose qué querría un niño de 5 años. Acabó eligiendo una capa de superhéroe y un juego de rotuladores. Algo sencillo y considerado. La fiesta de cumpleaños se celebró en un parque bajo una gran carpa de picnic. Los globos ondeaban con la brisa y una larga mesa estaba cubierta de cajas de pizza y platos de papel. Cuando Sergio llegó, Diego corrió y le agarró la mano. «¡Has venido!» «Te dije que vendría», sonrió Sergio. «Ven a conocer a mi amigo Mason». Sergio siguió a Diego hasta un pequeño grupo de niños sentados en el césped. Estaban coloreando máscaras, como en la noche de arte. Se sentó con ellos, les ayudó a recortar estrellas de cartón y escuchó historias sobre dinosaurios y héroes espaciales. Por primera vez, se sintió parte de la historia en lugar de una nota a pie de página. Valentina observaba desde lejos, Lucas también. Ninguno de los dos interfirió. Después de la tarta y los juegos, Diego abrió los regalos. Cuando llegó al de Sergio, rasgó el papel con impaciencia. Sus ojos se iluminaron al ver la capa. «¿Puedo ponérmela ahora?», preguntó. «Solo si prometes luchar contra el crimen», bromeó Sergio. Diego se rió y se abrochó la capa al cuello. Luego hizo algo que nadie esperaba. Se acercó a Sergio y le rodeó la cintura con los brazos. «Gracias, papá». La palabra le dio como una sacudida. Sergio se quedó paralizado. Miró a Valentina. Ella abrió mucho los ojos, pero no lo interrumpió. Lucas se acercó y apoyó una mano en el hombro de Diego. «Oye, amigo, ¿recuerdas que hablamos de nombres? Está bien llamarlo como te parezca, pero recuerda quién está aquí todos los días, ¿de acuerdo?» Diego asintió lentamente. «Lo sé. Yo también te quiero, papá». Lucas sonrió. «Yo te quiero más». Entonces Diego se volvió hacia Sergio. «¿Puedes venir a mi entrenamiento de fútbol la semana que viene?» Sergio se agachó con los ojos nublados. «No me lo perdería». Cuando la fiesta tocaba a su fin, Valentina se dirigió con él hacia el aparcamiento. «Está empezando a confiar en ti», dijo. Sergio asintió. «Nunca daré eso por sentado». Ella se detuvo y lo miró. «Yo tampoco». Era el comienzo de algo frágil pero real, y por primera vez Sergio sintió que tal vez pertenecía a ese lugar. Si este momento te ha tocado, tómate un segundo para dar me gusta al video y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Te ha dado la vida alguna vez una segunda oportunidad? Tu historia podría ser exactamente lo que alguien necesita escuchar ahora mismo. Conectemos corazón con corazón. El viento había soplado lo suficiente como para llevar el olor a hierba recién cortada a través del campo.
Sergio estaba detrás de las gradas, sorbiendo nerviosamente de una taza de papel, observando cómo el enjambre de niños con camisetas de colores brillantes se dispersaba por el campo de fútbol, el partido del campeonato. Y Diego estaba justo en el centro de todo. Había recorrido un largo camino, de apenas fijarse en Sergio a insistir en que se sentara en la primera fila, de llamarlo ese tipo a llamarlo papá, un título que todavía le golpeaba como un rayo en el corazón cada vez. Pero hoy era diferente, más grande, no porque fuera un campeonato, sino porque Valentina lo había llamado 2 noches antes con una pregunta que lo había dejado atónito. ¿Te gustaría ayudar a entrenar al equipo? ¿Solo por un día?, preguntó Diego. No lo dudó. Sí, por supuesto. Así que ahí estaba él, con un silbato prestado y una camiseta roja que decía «Entrenador asistente», en letras descoloridas, tratando de no parecer que iba a desmayarse de los nervios. En el campo, Diego miró hacia atrás y saludó. Sergio le devolvió el saludo, incapaz de dejar de sonreír. Hace apenas unas semanas habría matado por ese tipo de reconocimiento. Ahora era parte de su ritmo. El árbitro pitó y comenzó el partido. El equipo contrario era rápido, estaba bien organizado y tenía hambre de gol. En cuestión de minutos, marcaron un gol. El equipo de Diego luchaba por mantener el ritmo. Sergio se quedó en el banquillo, gritando ánimos, con cuidado de no sobrepasarse, pero con ganas de ayudar. Valentina y Lucas estaban sentados juntos en las gradas, con la mirada puesta en Diego. Sergio sentía su presencia a sus espaldas como un pulso constante. Al descanso, el marcador era 2-0. El equipo de Diego estaba perdiendo y los niños estaban frustrados. Uno de los chicos empezó a llorar. Otro pateó la tierra. Sergio se arrodilló en el corro y miró a cada uno de ellos. «Lo estáis haciendo muy bien», dijo. «Pero no se trata de ganar. Se trata de jugar con corazón, jugar unos por otros. Diego, ¿recuerdas lo que hablamos en el último entrenamiento?». Diego asintió. «Sé valiente, incluso cuando sea difícil». «Eso es», dijo Sergio. Los niños asintieron lentamente, respirando más fuerte pero erguidos. Cuando empezó la segunda parte, todo cambió. Pasaban mejor, se comunicaban más. Y entonces, de alguna manera, se produjo una escapada. Diego consiguió el balón y corrió campo abajo, zigzagueando entre los defensas. Echó la pierna hacia atrás y chutó. El balón voló por el aire, describió una ligera curva y golpeó el poste. Los jadeos resonaron por todo el campo. Diego se quedó inmóvil. El momento se prolongó. Entonces Sergio gritó, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. «Eso ha sido precioso, Diego. Sigue así». Diego se dio la vuelta con ojos inseguros. «Lo tienes», añadió Sergio. «No te rindas. Hoy no». Diego asintió y volvió corriendo a su posición. Unos minutos más tarde llegó otra oportunidad. Diego pasó esta vez a un compañero de equipo que marcó. El público estalló. Sergio aplaudió con fuerza, con el corazón palpitante. No fue solo el gol, fue la decisión, el desinterés. La confianza. El partido terminó con una derrota por 2-1, pero los niños vitorearon como si hubieran ganado la Copa del Mundo. Los entrenadores se felicitaron, los padres hicieron fotos y se repartieron aperitivos como confeti. Diego corrió directamente hacia Sergio. «¿Me viste?». Sergio se agachó y abrió los brazos. Diego se estrelló contra ellos. «Lo vi todo, amigo. Estuviste increíble». Diego se echó hacia atrás. «Incluso cuando fallé, sobre todo cuando fallaste», dijo Sergio. «¿No te rendiste?». Diego sonrió ampliamente. «Podemos practicar más esta semana, todo lo que quieras». Detrás de ellos, Valentina y Lucas se acercaron. Lucas tenía las manos en los bolsillos y una postura relajada. Valentina sostenía una cámara y sonreía amablemente. «Te manejaste bien en la banda», dijo Lucas. «Gracias», respondió Sergio.
Aún estoy aprendiendo. Lucas extendió la mano. Todos lo estamos. Sergio la estrechó. Entonces Valentina dio un paso adelante. Diego me preguntó si podrías venir a la escuela el próximo viernes. Tiene una presentación en clase. Es sobre la familia. Sergio parpadeó. ¿Quiere que vaya? Sí, dijo ella. Le dijo a su profesor que tiene 2 papás. A Sergio se le hizo un nudo en la garganta. ¿Y a ti te parece bien? Ella miró a Lucas y asintió. No es convencional, pero es su verdad. Más tarde esa tarde, se reunieron en una pizzería local para celebrarlo. Los niños se apoderaron de la sala de juegos, mientras que los adultos se sentaron en una mesa larga. Sergio se encontró sentado entre Lucas y Valentina, riéndose por un refresco derramado, hablando de sus superhéroes favoritos y compartiendo historias de la infancia. Era surrealista, era perfecto. Mientras el sol se hundía más abajo en el exterior, proyectando una luz dorada a través de las ventanas, Diego regresó del mostrador de premios con una medalla de oro de plástico. Se subió al regazo de Sergio y le puso la medalla alrededor del cuello. «Eres el mejor entrenador», dijo. Sergio parpadeó para contener las lágrimas. «Eres la mejor razón para serlo». Desde el otro lado de la mesa, Lucas esbozó una pequeña sonrisa de complicidad. «Hola, Diego», dijo Valentina. «¿Listo para irnos?» Diego asintió, pero no se movió del regazo de Sergio. «¿Puede papá montar con nosotros?», preguntó. Valentina miró a Sergio. Su rostro lo decía todo. «Te lo has ganado». «Sí», dijo ella. «Puede». Sergio lo siguió hasta el coche, con el corazón lleno y las manos aún temblando por el peso del momento. Por primera vez en su vida, se sintió como un hombre que realmente había logrado algo. No por lo que había construido, sino por lo que había reparado. Y el niño que ahora confiaba en él, lo suficiente como para llamarlo papá, en voz alta, en público, sin miedo. A la semana siguiente, todo parecía diferente. Sergio había empezado a notar los más pequeños cambios. Las sonrisas que antes parecían forzadas ahora eran genuinas. Los saludos que antes eran vacilantes ahora transmitían calidez. Ya no era solo el hombre al margen. Se estaba convirtiendo en parte de un ritmo, de una comunidad y, lo más importante, de una familia. El viernes llegó con un cielo gris y una llovizna suspendida en el aire. Pero dentro del aula de Diego, el ambiente bullía de emoción. Los niños habían trabajado durante semanas en sus presentaciones de Mi Familia, y ahora los orgullosos padres llenaban las pequeñas sillas del fondo de la sala, observando cómo se preparaban sus hijos. Sergio entró con Valentina y Lucas, los 3 de pie cerca del fondo, sin saber exactamente dónde encajaban, pero cuando Diego los vio, sus ojos se iluminaron. Les hizo señas para que se acercaran. «Mi familia está aquí», gritó al otro lado de la sala. La maestra sonrió y les indicó que se sentaran. «Diego, te toca». Diego caminó con confianza hacia el frente de la clase, sosteniendo un cartel de cartón cubierto de fotos y dibujos hechos con crayones. En la parte superior, en letras rojas torcidas, decía «Mi superfamilia». Comenzó a señalar cada foto. «Esta es mi mamá. Ella hace los mejores panqueques del mundo. Este es Lucas. Me lee cuentos antes de dormir y me construyó una bicicleta. Él es mi papá». Lucas sonrió suavemente mirando a Valentina. «Y Diego hizo una pausa. «Es mi otro padre. Se llama Sergio. Está aprendiendo a ser increíble». La sala se rió suavemente. El pecho de Sergio se tensó. Diego continuó, con voz segura. «Quiero a mis 2 padres. Me ayudan a ser valiente, y ambos vienen a mis partidos incluso cuando llueve». Sergio parpadeó rápidamente, tratando de controlar sus emociones. Por el rabillo del ojo, notó que otros padres lo miraban con curiosidad, otros en silencio impresionados. Diego levantó una medalla. «Esto es por ser valiente en el fútbol. El entrenador Chris me ayudó. Me dijo que no tenía que ser perfecto. Solo inténtalo». El profesor aplaudió.
También los padres, los compañeros de clase de Diego le sonreían. Cuando terminaron las presentaciones, las familias se arremolinaron, admirando los carteles de los demás. Sergio se arrodilló para ayudar a Diego a enrollar el suyo. Una mujer se acercó a uno de los mismos padres que había susurrado a sus espaldas después de aquel doloroso partido semanas atrás. «Hola», dijo, ofreciendo una tímida sonrisa. Sergio se puso de pie. «Hola, solo quería decir que ha sido una presentación preciosa», dijo ella. «Diego tiene suerte de tenerte». «Gracias», dijo él, tomado por sorpresa. «No, en serio», añadió ella. «Has manejado todo con elegancia. Mucha gente no lo haría». Él asintió lentamente. «Solo intento estar presente». Ella le dio una palmadita suave en el brazo. «Bueno, está funcionando». Mientras se alejaba, Valentina apareció a su lado, sosteniendo el póster de Diego. «¿Estás bien?», preguntó. Sergio asintió. No sabía cuánto necesitaba oír eso. «La gente se da cuenta», dijo ella, «de la forma en que has estado apareciendo. Ven la diferencia». Caminaron hacia el estacionamiento en silencio, con Diego saltando delante con sus botas de lluvia. Más tarde esa tarde, Sergio se encontró de nuevo en el apartamento, el mismo lugar modesto donde se había sentado en la oscuridad, pensando que lo había perdido todo. Pero ahora, al mirar a su alrededor, el espacio se sentía menos vacío. En el mostrador estaba la máscara de superhéroe de Diego. En la nevera, un nuevo dibujo con 3 figuras de palitos cogidos de la mano. Se sirvió una taza de café y luego hizo una pausa. Su teléfono sonó. Un mensaje de Lucas. «Buen trabajo hoy. Tu sitio está aquí. Pensé que deberías saberlo». Sergio se quedó mirando el mensaje. De todas las cosas que esperaba de Lucas, esta no era una de ellas. Le respondió lentamente. «Gracias. Significa mucho. De verdad». Unos momentos después, Valentina le envió un mensaje. «Diego ha estado hablando de tener un día de papá. Quiere que ambos lo lleven al museo este fin de semana. ¿Está bien?». Sergio sonrió. «Está más que bien». Llegó el sábado y los 3 se quedaron fuera del Museo de la Ciencia Cosmocaixa, viendo a Diego apretar la cara contra las puertas de cristal, rebotando de emoción. Dentro exploraron las exposiciones, se rieron con las ilusiones ópticas y vieron a Diego maravillarse con un esqueleto de dinosaurio. Incluso se las arreglaron para hacerse una foto juntos, con Diego en el centro, sonriendo con los dientes frontales perdidos. El momento parecía real, no ensayado, no escenificado. Al salir del museo, pasaron por un banco al aire libre, donde un hombre mayor estaba sentado con su nieto. El hombre los miró a los 2 hombres y al niño y sonrió. «Están muy ocupados», dijo con un guiño. Lucas se rió. «No lo querríamos de otra manera». Sergio sonrió. «Yo tampoco». Se separaron esa tarde. Lucas llevó a Diego a casa mientras Sergio caminaba solo hacia su coche. Cuando abrió la puerta, alguien lo llamó detrás de él. «Sergio». Era Valentina, que corría hacia él. Se detuvo justo delante de él, recuperando el aliento. «Hay algo que no te dije antes», comenzó. «Sé que esto no ha sido fácil, para ninguno de nosotros, pero has hecho más de lo que esperaba». «Solo estoy haciendo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo», respondió él. «Quizás», dijo ella, «pero el hecho de que lo estés haciendo ahora importa. Para Diego, para mí, incluso para Lucas». Sergio la miró, buscando algo en su interior. «¿Te arrepientes de haberme dejado volver?» Ella negó con la cabeza. «No, al principio tenía miedo. Pero verte luchar por él, ahora veo quién eres». Él tragó saliva. «No estoy tratando de reescribir el pasado. Solo quiero ganarme el derecho a estar en su futuro. Ya lo estás», dijo ella en voz baja. Permanecieron en silencio un momento. Entonces ella se acercó y lo abrazó. Fue breve, inesperado, pero dijo más de lo que las palabras podrían decir. Cuando se separó, sonrió.
Hasta mañana, entrenador. Él la vio caminar de regreso hacia su auto. Sergio se dio la vuelta, miró el cielo nublado y respiró lentamente. Había comenzado este viaje creyendo que podía arreglar las cosas, pero lo que descubrió fue algo más profundo. No estaba arreglando un error, estaba construyendo algo nuevo, algo real, y esta vez no lo estaba haciendo solo. Sergio creyó una vez que el éxito significaba titulares, cerrar tratos millonarios y sentarse en la cima del edificio más alto de la ciudad. Pensaba que el valor se medía en activos y que estar listo para el amor o la familia podía programarse en una previsión de 5 años. Pero quedarse al margen de la vida de su hijo, ver a otro hombre arropar a Diego por la noche, animar desde las gradas y ganarse el título de papá, destrozó esas ilusiones. La verdad más dolorosa a la que tuvo que enfrentarse no fue que se hubiera ido, sino darse cuenta de lo mucho que la vida había avanzado sin él. Y sin embargo, la historia no terminó ahí, porque a veces la vida te da una segunda oportunidad, no una ruidosa como en las películas, sino una invitación tranquila y cautelosa para volver a intentarlo, del tipo que hay que ganarse, día a día. Lo que Sergio aprendió no fue la redención a través de grandes gestos, se trataba de mostrarse constantemente, incluso cuando dolía. Se trataba de escuchar más que de hablar, aceptar que la confianza no se le daría, sino que se construiría lentamente a través de la paciencia, la humildad y la verdad. No se convirtió en el padre de Diego por el ADN, el dinero o el arrepentimiento. Se convirtió en el padre de Diego al convertirse en un hombre digno de admiración. El mundo a menudo celebra el poder y el éxito, pero lo que realmente nos define es cómo respondemos cuando esas cosas se nos quitan. ¿En quién nos convertimos cuando nadie nos observa? Cuando no hay aplausos ni validación, solo la elección de amar sin condiciones. Sergio tomó la decisión más difícil de todas: quedarse. Quedarse cuando era incómodo, quedarse cuando se sentía como un extraño, quedarse cuando el papel que solía reclamar ya había sido ocupado por alguien mejor preparado, mejor equipado. Y sin embargo, al quedarse eligiendo el amor sobre el orgullo, se hizo un hueco propio. Esta historia no trata solo de la paternidad, trata del perdón, del crecimiento, de darse cuenta de que no siempre podemos volver atrás, pero podemos avanzar con intención. Se trata de comprender que estar presente no significa ser perfecto, que la verdadera fuerza es silenciosa, persistente y a menudo invisible, y que los legados más significativos no se dejan en cuentas bancarias o fusiones de empresas, sino en cuentos para dormir, máscaras de superhéroes dibujadas a mano y la alegría silenciosa de que alguien te llame papá, cuando no tiene por qué, pero decide hacerlo. Para cualquiera que haya cometido un error y haya pensado que era demasiado tarde para enmendarlo, esta historia es un recordatorio. Nunca es demasiado tarde para aparecer. Nunca es demasiado tarde para convertirse en quien se supone que debe ser. Y nunca es demasiado tarde para ser la persona que alguien necesita que seas hoy. Pasaron los meses y lo que empezó como pasos cautelosos se convirtió en algo estable, algo completo. Sergio no solo visitaba de vez en cuando, sino que se convirtió en parte de la estructura de la vida de Diego. Estaba allí los lunes por la mañana, ayudando a preparar los almuerzos. Los martes lluviosos aparecía con un paraguas después de la escuela. Los viernes por la noche, cuando Diego insistía en que sus dos padres le leyeran un cuento antes de dormir, uno de Lucas y otro de Sergio. Por supuesto, todavía había momentos de incomodidad, momentos en los que Sergio se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente o si realmente se había ganado esta segunda oportunidad. Pero esas dudas se disiparon con el tiempo, ahogadas por la risa, la confianza y el sonido de la vocecita de Diego llamándolo papá,
sin dudarlo. Lucas también evolucionó a los ojos de Sergio. Lo que antes parecía una competición se transformó lentamente en una especie de alianza silenciosa. No siempre estaban de acuerdo, pero se respetaban y, más que eso, se preocupaban por el mismo niño. Una noche, después de la obra escolar de Diego, los tres se quedaron fuera del auditorio. Sergio sostenía el abrigo de Diego mientras Lucas llevaba un ramo que Diego había recibido. Valentina caminaba a su lado, sonriendo al ver a su hijo rodeado de tanto amor. «Lo hiciste muy bien ahí arriba», dijo Sergio, entregándole la chaqueta a Diego. Diego asintió con orgullo. «¿Viste cuando te saludé con la mano?» «Sí», dijo Sergio. «Te devolví el saludo». Más tarde esa noche, mientras Diego se quedaba dormido, Valentina y Sergio se sentaron en el porche bebiendo té en un cómodo silencio. «Él confía en ti», dijo ella en voz baja. Sergio miró el cielo nocturno. «A veces todavía no me lo puedo creer». «Yo sí», respondió ella. «Tú trabajaste para ello». Se quedaron sentados así un rato, dos personas que una vez se habían roto por el silencio, ahora unidas por algo mucho más fuerte, el entendimiento. En cuanto a Diego, nunca vio a su familia como algo complicado. Para él, el amor se presentaba de muchas formas. Tenía un padre que lo había criado, un padre que había vuelto por él y una madre que nunca dejó de creer que el amor podía estirarse en lugar de romperse. Y eso le hacía sentirse completo. Años más tarde, cuando Diego pronunció su discurso de graduación del instituto, se puso de pie frente a sus compañeros de clase y habló desde el corazón. «Quiero dar las gracias a mi madre, que es la persona más fuerte que conozco. Quiero dar las gracias a mi padre, Lucas, que siempre ha estado ahí. Y quiero dar las gracias a mi padre, Sergio, que me enseñó lo que significa luchar por las personas que amas». En medio de la multitud, Sergio se enjugó una lágrima. No se trataba de reemplazar a nadie. Se trataba de elegir pertenecer una y otra vez. Y a través de esa elección había encontrado no solo el perdón o la redención, sino algo mucho más grande: la familia. Si esta historia te ha conmovido, aunque sea un poco, respira hondo, déjalo asentarse, porque lo que acabas de experimentar no es solo una historia sobre la redención o el arrepentimiento, es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que alguien necesita que seas. Así que ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has tenido que reconstruir una relación? ¿Has intentado arreglar las cosas después de alejarte de algo o alguien importante? Tal vez estabas en el otro lado, esperando que alguien volviera. De cualquier manera, tu historia importa, y nunca se sabe a quién puede inspirar. Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. Leo todos y, créeme, tus palabras pueden ser la razón por la que alguien no se rinda hoy. Si este video te llegó al corazón, hazme un favor y dale me gusta. Le permite a la plataforma saber que este es el tipo de historia que importa, el tipo que debe ser escuchado. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque tenemos muchas más historias emotivas y poderosas que no querrás perderte. Además, si se te ha ocurrido alguien mientras veías este video, alguien con quien hayas perdido el contacto, tal vez sea el momento de contactar, tal vez sea el momento de ser el que aparece, porque el amor no siempre es ruidoso, a veces es silencioso. A veces parece que hay que aparecer una y otra vez hasta que ya no eres un extraño, sino un familiar. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir esto con nosotros. Ahora ve a difundir el mensaje que nunca es demasiado tarde. Y si esta historia te ha llegado, comenta a continuación con «Creo en las segundas oportunidades». Estaremos ahí contigo. Nos vemos en la próxima historia.